La metodología prescrita por la ley islámica para realizar el Hajj, la peregrinación mayor, va a contener dos vídeos, ¿vale? Dos partes, ya que la explicación es un poco extensa. Al igual que la Umrah, la peregrinación menor, el Hajj, la peregrinación mayor, también comienza con el Ihram, la vestimenta. En consecuencia, lo primero que debe hacer un peregrino es ponerse el Ihram con la intención de ofrecer la peregrinación mayor, el Hajj. Los que vienen de fuera de la Meca deben ponerse la vestimenta del Ihram de sus respectivos Miqat. Los lugareños, ya sean mecanos o se queden temporalmente en la Meca o vivan fuera de los límites del Haram, de la casa de Dios, pero se encuentren dentro del Miqat, deben ponérselo en su lugar de residencia. Esto es para la gente que viva ahí. Este es su Miqat. Pueden ponerse el Ihram, la vestimenta, desde sus hogares y comenzar a recitar la Talbiya. Los peregrinos deben ir a Miná el 8 de Dhul Hijjah y residir ahí. Deben ir a Arafah el 9 de Dhul Hijjah. En Arafah el imán pronunciará el sermón antes de la oración del Dohar del mediodía, y las oraciones del Dohar y el Asr se ofrecerán juntas, combinándolas y acortándolas. Después de la oración, los peregrinos deben celebrar la gloria de su Señor Altísimo y expresar totalmente su gratitud, expresar su exaltación y unidad, invocarlo y suplicarlo tanto como puedan. Deberían partir hacia Muzdalifa después de la puesta del sol. Después de llegar a Muzdalifa, los peregrinos deben ofrecer las oraciones de Maghrib e Isha, combinándolas, es decir, juntándolas y además acortándolas. La noche debe pasarse en el campo de Muzdalifa. Después de la oración del Fajr, del alba, los peregrinos deben celebrar durante algún tiempo la gloria de su Señor y expresar su gratitud, expresar su exaltación y unidad, e invocarlo y suplicarle tal como lo hicieron en el Arafah. Luego deben partir hacia Miná y una vez que lleguen a Jamra Aqaba deben dejar de recitar la talbiya y arrojar 7 piedras a este Jamra. Si los peregrinos han presentado el hadi, es decir, el sacrificio, o si les ha incumbido sacrificar animales que han sido dedicados o que son un medio de expiación, entonces estos deben ser sacrificados. Después del sacrificio, los hombres deben afeitarse la cabeza o cortarse el cabello. Aquí me gustaría decir un punto. Para que entendamos todo esto tenemos que ver toda la serie y he hecho todas las explicaciones ahí correspondientes. Bueno, volviendo al tema, y las mujeres deben cortarse un pequeño mechón de la punta del cabello y luego quitarse la vestimenta del ihram. Después de eso, los peregrinos deben partir hacia Baitullah, la casa de Dios, y ofrecer la circunvalación, tawaf. Con esto se levantarán todas las restricciones que implica la vestimenta al ponerse el ihram. Después de eso, si un peregrino quiere, puede ofrecer el sa'i, es decir, de Safa al Marwa, las dos colinas. Aunque esto es opcional, luego deben regresar a Miná y quedarse ahí durante 2 o 3 días. Y luego todos los días despejar primero el primer Jamra, luego el del medio y luego el último con 7 piedras cada uno. Desde los tiempos del profeta Abraham, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, estos son los ritos manasik de la peregrinación mayor y de la menor, del Hajj y la Umrah. El Corán no ha hecho ningún cambio en ellos, solo ha explicado ciertas cuestiones que sugirieron, cuestiones sobre las que no se había dado una directiva clara previamente. Estos problemas son 6 en número. El primer de ellos es que mostrar reverencia a todo lo que ha sido declarado sagrado por el Dios
Todopoderoso con respecto a la peregrinación y a la peregrinación mayor y al menor, al Hajj y a la Umra. Es un requisito de fe. Esto debe expresarse y seguir a toda costa. Si algún otro grupo viola esta santidad, los musulmanes también tienen derecho a tomar represalias en igualdad de las condiciones, ¿vale? No se debe exceder. La razón es que mantener intactas las santidades ordenadas por el Dios Todopoderoso, Misericordioso, Compasivo, Eterno, es una práctica de dos vías. Un miembro del pacto no puede mantenerlo solo. Dios Altísimo dice en su libro maravilloso sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallah. Creyentes, no violen los símbolos de Dios, ni los meses sagrados, ni los animales de Hadi, que son específicamente aquellos entre ellos que están marcados con collares de voto, o aquellos que han partido hacia esta casa para buscar la gracia y el placer de Dios Altísimo. Y si algunas personas les habían impedido venir a la sagrada casa, su animosidad contra ellos no debe incitarlos tanto que traspasen los límites del Dios Todopoderoso. No deben respetar estos límites y ayudar unos a otros en lo que es virtuoso y piadoso, y en lo que es pecaminoso y opresor, y no en lo que es pecaminoso y opresor. Y ten miedo de Dios Altísimo, porque Dios es severo en la retribución. Capítulo 5, versículo 2. En otro sitio, Dios Altísimo dice: Ya'alallahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyama. Dios ha hecho la Kaaba, la casa sagrada, un centro para la gente y los meses sagrados y los animales de sacrificio, y especialmente aquellos entre los animales como símbolos están adornados con collares de voto. Estos se deben a que puedes saber que Dios Altísimo tiene conocimiento de todo lo que está en los cielos y la tierra, y Dios Todopoderoso está al tanto de todo. Tengan cuidado de que Dios Todopoderoso es severo en la retribución y que Dios Altísimo es perdonador y misericordioso, compasivo, eterno. Capítulo 5, versículos 97 y 98. Cuarto punto es, el tercer tema es que las prohibiciones de cazar mientras un peregrino lleva el ihram, la vestimenta, es solo para animales de la tierra. Está permitido cazar animales marinos o comer animales terrestres que hayan sido cazados por otros. Esta concepción se debe a que si en los viajes por tierra escasean las provisiones, se pueden conseguir de una forma u otra, pero en los viajes por mar no queda más remedio que cazar animales. Sin embargo, este permiso no significa que las personas se beneficien indebidamente de él, aprovechándose, porque Dios Altísimo conoce todo y nos preguntará por ello. Queda prohibido, en todo caso, la caza de presas en tierra. Entonces, si una persona comete deliberadamente tal pecado, entonces debe expiarlo. Hay tres caminos para esta expiación. Un animal cuadrúpedo doméstico similar al que ha sido cazado debe enviarse a Baitullah, casa de Dios Altísimo Sagrado, la Meca, para el sacrificio. Si esto no es posible, entonces se debe calcular el precio de dicho animal y la cantidad gastada para alimentar a los más necesitados, a los pobres. Si incluso esto no es posible, entonces la persona debe ayunar. El número de ayunos debe ser equivalente al número de pobres que una persona está obligado a alimentarlos, ¿vale? En lo que se refiere a las decisiones sobre el tipo del animal a sacrificar a cambio, o si esto no es posible, entonces determinar el precio de tal animal o el número de pobres que deben ser alimentados o el número de ayunos que deben ser guardados, será hecho por dos musulmanes de confianza
para que no quede ninguna posibilidad para que el pecador sucumbe a un juicio equivocado. Sagrado Corán dice en capítulo 5, versículo 94 a 96, Ya ayyuhalladhina amanu liyabluwannakumullahu bishayin. Creyentes, Dios Altísimo os probará definitivamente a través de las presas que podéis atrapar con vuestras manos o con vuestras lanzas, para ver quién le teme sin observarle. Entonces, la piedad está dentro de ti, de tu corazón. Entonces, el que se transgrede incluso después de esta advertencia será severamente castigado. Creyentes, no cacen mientras usan el ihram, están en estado de ihram, vestimenta, y cualquiera de ustedes que lo haga deliberadamente, entonces debe sacrificar un animal similar a cambio del que había matado. Esta decisión será tomada por 2 hombres justos entre ustedes, y esta ofrenda será enviado a la casa de Dios en expiación alimentar a los pobres o ayunar a un número similar para que puedan probar las malas consecuencias de sus actos realizados. Dios Todopoderoso ha perdonado lo que se ha hecho en el pasado, pero si alguien reincide en el mal, Dios Altísimo se vengará. Él mismo, sobre él es la decisión de Dios, y Dios es poderoso y capaz de venganza. Os es lícita la presa que cojáis del mar y el sustento que os proporciona, un alimento saludable para ti y para la gente del mar, pero tenéis prohibido cazar presas en tierra mientras lleváis puesto la vestimenta de ihram, en estado de ihram. Sigan acatando esta directiva y tengan temor de Dios Altísimo, ante quien se reunirán todos. La cuarta cuestión es que si los peregrinos no pueden llegar a la casa sagrada y quedan varados en algún lugar por un motivo, lo que sea, un fallo de avión o lo que sea, o un problema en el viaje, entonces pueden sacrificar un camello, una vaca o una cabra, y después de afeitarse la cabeza pueden quitarse la vestimenta de ihram. Esto completará su peregrinación, mayor o menor, con motivo de la tregua de Hudaybiyah. Esto es precisamente lo que hizo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sea con él. Sin embargo, debe quedar claro que ya sea que el sacrificio se ofrezca en esos lugares o en la Meca o Miná, afeitarse la cabeza no está permitido antes. La única expiación a esto es si una persona está enferma o tiene alguna dolencia en la cabeza y se ve obligada a afeitarse la cabeza antes del sacrificio de animales. Siempre existen casos donde Dios Altísimo no exige las cosas de tal forma. Hay facilidad. El Corán ha permitido que los peregrinos lo hagan en tales circunstancias, pero deben expiar esto manteniendo ayunos, gastando en el camino de Dios Altísimo o sacrificando un animal. Las cantidades de estos actos de expiación se dejan a su propia discreción. Se narra que cuando se le preguntó al profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, sobre estas cantidades respondió: sería suficiente si una persona ayuna durante 3 días o alimenta a 6 personas pobres o sacrifica una cabra, ¿vale? Sagrado Corán dice: Wa'atimul hajja wal umrata lillahi fa'in ahsir, capítulo 2, versículo 196. Y si en el camino hacia la peregrinación, el hajj mayor y la umra, peregrinación menor, está abierto para ti ofrecer con todos tus fritos solo para Dios, pero si te quedas varado en el camino, sacrifica cualquier ofrenda que tengas disponible y no te afeites la cabeza hasta que las ofrendas hayan llegado a su destino. Pero si alguno de ustedes está enfermo o sufre de una dolencia en la cabeza, debe expiar esto, ya sea ayunando o gastando en el camino de Dios Altísimo, ofreciendo un sacrificio. El quinto tema es que si aquellos que han venido de fuera quieren combinar la peregrinación mayor
con la peregrinación menor en un solo viaje. Claro que pueden hacerlo. La forma de hacer esto es que primero deben quitarse la vestimenta que llevaban puesto del ihram, después ofrecer la peregrinación menor, umra, luego deben volver a poner en el octavo de Dhul Hijjah y luego ofrecer la peregrinación mayor, el Hajj. Esta es una mera concesión que Dios Altísimo ha hecho a los peregrinos para ahorrarse la molestia de 2 jornadas, es decir, tener que venir 2 veces. Así expiarán el beneficio de esta concesión. Hay 2 maneras para esto. Primero, deben ofrecer el sacrificio de cualquier animal que esté disponible para ellos, de un camello, vaca o cabra. Si esto no es posible, entonces deben ayunar durante 10 días. 3 durante su estancia en la peregrinación y 7 cuando regresen a sus hogares. Es evidente que a partir de la explicación anterior que lo que es agradable a los ojos de Dios misericordioso, compasivo, eterno, es que uno debe hacer viajes separados para la peregrinación mayor, Hajj, y para la peregrinación menor, la Umra. Así, el Corán ha aclarado que esta indulgencia no es para aquellos cuyas casas estén cerca de la mezquita sagrada, es decir, para aquellos que viven ahí dentro de la casa de la mezquita sagrada en Meca, para ellos no es. Luego, en tiempos de paz, cualquiera de ustedes que se beneficie de la peregrinación menor, Umra, hasta que llegue el momento de la peregrinación mayor, Hajj, deben sacrificar cualquier animal que esté disponible. Y si no está disponible, deben ayunar durante 3 días durante la peregrinación y 7 cuando hayan regresado. Son 10 días en total. Esta concesión de combinar el Hajj con la Umra, peregrinación mayor con la peregrinación menor en un solo viaje, es solo para aquellos cuyas casas no están ubicadas cerca de la mezquita sagrada. Sigan esta directiva y teman a Dios Todopoderoso y sepan bien que Dios Altísimo es severo en la retribución. Capítulo 2, versículo 196. Debe quedar claro que aquellos que quieran hacer uso de esta concesión no están obligados a traer los animales de hadi, de sacrificio, con ellos. Pueden comprarlos de ahí el día de sacrificio. La razón de esto es que estos animales serán sacrificados el día 10 de Dhul Hijjah. Como se desprenden de la discusión anterior, no pueden afeitarse la cabeza a menos que se lleve a cabo este sacrificio primero, muy importante. Como consecuencia natural de esto, no podrían quitar el ihram con motivo de la última peregrinación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se enfrentó a esta misma situación. En consecuencia, se dice que dijo: si lo que ahora se ha hecho evidente para mí es que si hubiera hecho evidente antes, no habría traído los animales de hadi, de sacrificio, y si no los hubiera traído, habría podido quitarme mi ihram. El sexto problema es que los peregrinos pueden regresar del Miná el día 12 de Dhul Hijjah y también pueden quedarse hasta el día 13. El Dios Todopoderoso ha dicho que ambos casos no incurrirán en pecado. La razón de esto es que la extensión de la estadia no tiene un significado real. Lo que sí tiene un significado real es si el tiempo de estadia, por mucho que sea, se dedicó al recuerdo de Dios Altísimo, Misericordioso, Compasivo, Eterno o no. Capítulo 2, versículo 203, Sagrado Corán dice: "Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman", y acuérdate de Dios Altísimo en estos pocos días señalados en Miná. El que tiene prisa y se va al segundo día no incurre en pecado, ni el que tarda más. Sí, pero para aquellos que verdaderamente temen a Dios y tienen temor de Dios, es decir, que son piadosos realmente y saben que un día todos ustedes serán reunidos
ante Dios Altísimo, Misericordioso, Compasivo, Eterno. La discusión anterior cubre las directivas de peregrinación mayor y peregrinación menor. Sin embargo, la guía que recibimos de las prácticas del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a este respecto es el siguiente, que los explicaré en el segundo vídeo. Pero muy importante es que veamos toda la serie, por favor, que hagamos el esfuerzo para entender la realidad de la peregrinación, su objetivo y lo que hay que realizar en ello y las obligaciones.